Buenos días, esta es la clase uno del curso Sistemas de Control. Lo que vamos a comenzar a ver son algunos conceptos matemáticos con los cuales vamos a estar trabajando a lo largo del semestre. El primer concepto con el que vamos a trabajar, digamos que es el concepto básico de sistemas dinámicos lineales, pues es el concepto de una ecuación diferencial ordinaria. Gran parte de los sistemas dinámicos, o más dicho, todos los sistemas dinámicos que trabajan en tiempo continuo son modelados a través de ecuaciones diferenciales y en particular los sistemas lineales e invariantes en el tiempo, que son los sistemas con los cuales vamos a estar trabajando a lo largo del semestre, se modelan por medio de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, lo primero que vamos a comenzar a ver es cómo se define una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, lo que vamos a comenzar a ver esta clase es el concepto de ecuaciones diferenciales ordinarias. Es un concepto que estoy seguro que ustedes ya conocen, dado que ya llevan el curso de ecuaciones diferenciales. Solamente aquí lo vamos a retomar porque vamos a utilizar las ecuaciones diferenciales ordinarias para modelar sistemas dinámicos. Estoy seguro que en sus cursos de física universitaria, en sus cursos de física del bachillerato, ya han modelado sistemas dinámicos. Probablemente en sus cursos de física del bachillerato y en sus cursos de física de introducción en la universidad, a lo mejor no lo hicieron propiamente con ecuaciones diferenciales, pero sí con los conceptos con los que vamos a retomar para este curso, ¿no? Algunos conceptos de física los vamos a retomar para hacer modelado de algunos sistemas físicos con los cuales vamos a trabajar a lo largo del semestre, pero seguramente en circuitos eléctricos sí ya les tocó modelar algunas redes, algunas mallas eléctricas utilizando ecuaciones diferenciales. Entonces, las ecuaciones diferenciales se usan muchísimo para modelar sistemas dinámicos. Eh, y en particular en este curso, dado que es un curso de control lineal, control de sistemas dinámicos lineales e invariantes en el tiempo, pues vamos a utilizar las ecuaciones diferenciales ordinarias como herramienta de modelado, ¿no? No va a ser la única herramienta de modelado que vamos a utilizar, pero por el momento vamos a conocer este primer concepto que nos va a permitir modelar sistemas dinámicos. En general, los sistemas dinámicos lineales e invariantes en el tiempo, los sistemas con los que vamos a trabajar a lo largo del semestre, los vamos a modelar por ecuaciones diferenciales de la forma ¿sí? Lo que vamos a hacer es utilizar este tipo de ecuaciones diferenciales donde los coeficientes
son constantes. ¿Sí? Esta ecuación diferencial se conoce como una ecuación diferencial ordinaria, dado que los coeficientes de la ecuación no dependen de la variable y. ¿Sí? Y además, al ser constantes, me permiten definir una ecuación diferencial ordinaria e invariante en el tiempo. Y se les conoce como ODE, por sus siglas en inglés, Ordinary Differential Equation. Entonces, este tipo de ecuaciones diferenciales son las que nos van a permitir modelar sistemas dinámicos en este curso, ¿no? Y se dice que esta ecuación diferencial es de orden n. De orden n. Dado que el mayor orden de la derivada en la ecuación diferencial es una derivada de orden n. ¿Sí? Entonces, dado que la ecuación diferencial tiene una derivada máxima de orden n, entonces se dice que esta ecuación diferencial ordinaria es una ecuación diferencial de orden n. ¿Qué tipo de sistemas podemos modelar con esta ecuación diferencial? Bueno, vamos a modelar un sistema dinámico, un sistema el cual evoluciona conforme pasa el tiempo, un sistema que va cambiando conforme el tiempo avanza. Entonces, este sistema va a ser excitado por una entrada UDT y va a generar un resultado a la salida, y esa salida la vamos a llamar la salida medida, y esa salida se va a conocer como la salida YDT. Entonces, el sistema es excitado por una entrada controlada, que la vamos a definir o que la vamos a representar por medio de U. Es una función, va a ser una función que va a depender del tiempo, y el resultado de esa excitación la vamos a observar en la salida, la vamos a poder medir en la salida por medio de la salida medida, y la vamos a representar esa salida medida por medio de la literal Y. Este sistema dinámico lo vamos a representar, lo vamos a modelar a través de esta ecuación diferencial. Entonces, lo que vamos a tener aquí es una ecuación diferencial de orden n, ¿sí? Entonces, esta ecuación diferencial me va a permitir ver cómo a través de la excitación de la entrada yo voy a modificar la salida del sistema. ¿Sí? Es un sistema que tiene una entrada y una salida, donde U es una sola entrada, es una entrada escalar, mientras que Y también es una sola salida, también es un escalar, ambos son escalares, ¿no? Tenemos una entrada, un sistema que es excitado por una entrada, y tenemos una sola salida del sistema, ¿no? Estos son el tipo de sistemas con los que vamos a trabajar en este curso, ¿no? Por supuesto, también este tipo de sistemas se conocen como sistemas. Un sistema que es excitado por una sola entrada y me genera una sola salida se conocen como sistemas de simple entrada, simple salida, ¿no? O SISO System por sus siglas en inglés, ¿no? Entonces, un sistema que es representado por medio de este modelo, ¿sí? Por medio de una ecuación diferencial que me relaciona la entrada con la salida, se conocen como sistemas SISO. Entonces, este sistema lo vamos a conocer como un sistema SISO, ¿no? Por sus siglas en inglés, Simple Input, Simple Output, ¿sí? Un sistema que solamente tiene una entrada y tiene solamente una salida. Entonces, la dinámica de este sistema se va a modelar por medio de esta ecuación diferencial. La manera en cómo
reacciona el sistema a la excitación de esta entrada de control, la vamos a modelar por medio de esta ecuación diferencial y por lo tanto el resultado que vamos a ver en la salida no va a ser inmediato, ¿sí? La característica de los sistemas lineales es que una vez que yo excito al sistema por medio de la entrada de control, el resultado no lo veo de forma inmediata, ¿sí? Como hay una cierta dinámica modelada por esta ecuación diferencial, yo el resultado lo voy viendo conforme el tiempo avance, ¿sí? Y es precisamente la definición de un sistema dinámico, un sistema que está evolucionando conforme avance el tiempo y pasa de un estado inicial a un estado final. Entonces, lo que vamos a ver es que cuando yo excita el sistema con una entrada en particular, el sistema va a partir de una condición inicial y va a ir evolucionando hasta alcanzar un estado final, ¿sí? Y eso es debido precisamente a la dinámica del sistema, que el sistema está evolucionando continuamente, ¿sí? Y más al rato vemos algunos ejemplos. Por el contrario, también existen sistemas con múltiples entradas y múltiples salidas. Esos sistemas los vamos a llamar sistemas MIMO, por sus siglas en inglés, Multiple Input, Multiple Output. Entonces, un sistema que es un sistema MIMO, tenemos un sistema sistema MIMO, por el contrario, sistema MIMO es un sistema que es excitado por un vector de entradas y me genera un vector de salidas. En este caso, U va a ser un vector de entradas de dimensión, llamémosle m, mientras que la salida, el vector de salidas, va a ser un vector de dimensión p, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Definimos m como la dimensión de nuestro vector de entradas de control, mientras que p va a ser la dimensión de nuestro vector de salidas medidas, ¿sí? Entonces también aquí estamos modelando un sistema dinámico, pero ahora un sistema que tiene un conjunto de entradas que me va a generar un conjunto de salidas. Por cada entrada y por cada salida va a haber una ecuación diferencial que describe la relación que hay entre una entrada particular y una salida en particular, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo quiero ver cuál es la relación que hay entre la entrada I y la salida J, pues esa relación va a ser definida por una ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, la ecuación diferencial que define la relación que hay entre la entrada I y la salida J, va a ser una ecuación diferencial que me va a permitir relacionar la entrada I con la salida J, ¿sí? Y así para cada una de las entradas y cada una de las salidas, es decir, para y entre
1 y m, o más bien dicho, para i igual a 1,2, así hasta m, mientras que j, que va a estar relacionada con cada una de las entradas, es decir, es el índice de cada una de las salidas del sistema, va a tomar los valores 1,2, así hasta p. Aunque tenemos un vector de m entradas y un vector de p salidas, ¿no? Entonces, para un sistema de múltiples entradas y múltiples salidas, tenemos un sistema dinámico excitado por un vector de entradas, que va a ser un vector de dimensión m, y eso va a generar un vector de p salidas, ¿sí? Un vector y que va a contener p elementos. Entonces, cada una de las entradas va a estar relacionada con la salida por medio de una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Entonces, ya un sistema MIMO, un sistema de múltiples entradas y múltiples salidas, va a ser modelado por un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Como ejemplos, consideremos, por ejemplo, un sistema muy simple de modelar, sistema que seguramente ustedes lo estudiaron en sus cursos de física. Consideremos un tanque. Vamos a considerar un tanque, el cual es alimentado a través de una bomba y tiene una válvula de salida. Y este tanque tiene un área de base A, y esa área se mantiene constante a lo largo del tanque, ¿no? La válvula de salida tiene una resistencia al flujo R constante también, ¿sí? Y la bomba de entrada me genera un flujo de entrada Qin de T. ¿Sí? Y claramente, conforme se va llenando el tanque, pues va subiendo el volumen, va subiendo el nivel de agua y por lo tanto el volumen de agua adentro, ¿no? Que si se recordarán, el volumen de agua pues no es más que el área de la base por la altura, ¿no? ¿Sí? Y como van cambiando a lo largo del tiempo, pues son funciones del tiempo ambas, ¿no? El área es una constante, pero el volumen va cambiando dependiendo de cuánta agua va entrando y cuánta agua va saliendo. Y por lo tanto el nivel también va cambiando, ¿no? La altura del agua va cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Dependiendo del agua que entra por aquí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo se modela, este tanque? Piensen en el tinaco que hay en su casa. Simplemente el tinaco se llena por medio de, ya sea que lo alimenten por medio de una bomba que tengan en casa a partir de una cisterna, o por medio de la bomba municipal que manda el agua al tinaco desde la red de agua municipal, ¿sí? Y normalmente a la salida del tinaco pues tenemos una llave de paso, ¿no? Que es la que permite pasar el agua desde el tinaco hacia toda la red hidráulica que tenemos en casa, ¿sí? Entonces, ¿cómo modelamos las dinámicas de este tanque? Bueno, hacemos un balance de masas, ¿no? Y haciendo un balance de masas sabemos que la acumulación de volumen a lo largo del tiempo, es decir, cómo va variando el volumen de agua a lo largo del tiempo, ¿sí? La variación de volumen a lo largo del tiempo dentro del tinaco, pues simplemente es la cantidad de agua que entra por unidad de tiempo
menos la cantidad de agua que sale por unidad de tiempo, ¿no? ¿Sí? O si nos vamos un poquito atrás, simplemente el volumen adentro el volumen de agua adentro del tinaco va a variar con respecto al volumen de agua que entra menos el volumen de agua que sale, ¿no? Simplemente haciendo un balance de masas podemos ver que el volumen de agua que va a quedar adentro del tanque va a ser el volumen de agua que metemos menos el volumen de agua que sacamos, ¿no? Si nosotros queremos ver el cambio de ese volumen con respecto al tiempo, si queremos ver cómo cambia ese volumen, la velocidad de cambio de ese volumen con respecto al tiempo, pues entonces derivamos con respecto al tiempo, ¿no? Y eso va a ser el volumen de entrada, la derivada del volumen de entrada con respecto al tiempo. Es decir, si derivo en la izquierda, también tengo que derivar en la derecha de la ecuación para que no se altere. Y entonces la derivada del volumen de salida respecto al tiempo lo tengo que restar a la derivada del volumen de entrada respecto al tiempo. Y entonces, ¿esto qué nos lleva? Bueno, pues que el cambio del volumen respecto al tiempo dentro del tanque de agua, en nuestro tinaco, pues no es más que el flujo de entrada, el flujo de agua desde la red hidráulica o desde nuestra cisterna que inyectamos al tanque por medio de una bomba, menos el flujo de salida. El flujo de salida, pues es el flujo que está aquí, el flujo que sale de nuestro tanque. Aquí está nuestro flujo, el flujo de salida que sale del tanque, ¿no? Del tinaco, ¿no? Entonces son conceptos muy sencillos de balance de masas, pero que nos permiten modelar muy bien las dinámicas de este tanque, ¿no? Ahora, aquí en particular vamos a hacer una aproximación del flujo de salida, una aproximación lineal. Lo hacemos lineal porque estamos en un curso de sistemas dinámicos lineales, es decir, vamos a trabajar con sistemas dinámicos lineales o vamos a tratar de modelarlos por medio de modelos lineales, ¿no? En la realidad del mundo, el mundo real no es tan bonito, el mundo real normalmente es no lineal, las dinámicas que encontramos en la naturaleza son normalmente no lineales, pero para comenzar un curso de control está muy bien empezar por medio de sistemas lineales, ¿no? Trabajando con sistemas lineales, ¿no? Digamos, son sistemas más simples de estudiar y que para los cuales ya la teoría de control, la ingeniería de control ya está muy madura, los conceptos ya están muy maduros y nos permiten aprender los conceptos de ingeniería de control de una manera más simple, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es una aproximación lineal del flujo de salida y lo que vamos a decir es que el flujo de salida es proporcional a la altura del tanque y la constante de proporción es 1 entre la resistencia de la válvula de salida, ¿no? Es decir, entonces el flujo de salida va a ser igual a 1 entre R por la altura del tanque, ¿sí? Y entonces con estas dos ecuaciones vamos a modelar las dinámicas del tanque. ¿Qué es lo que queremos modelar? Bueno, queremos modelar un sistema. Voy a ponerlo por aquí. Queremos modelar un sistema con una entrada U de t y una salida Y de t. ¿Cuál es la entrada que vamos a considerar? Bueno, la entrada que vamos a considerar precisamente va a ser el flujo de agua que entra a nuestro tanque, ¿sí? Es decir, la cantidad de volumen que metemos al tanque por unidad de tiempo, mientras que como salida vamos a considerar déjenme pensar. Bueno, para este ejercicio vamos a considerar como salida la altura, el nivel de agua en nuestro tanque, ¿sí? Vamos a decir, bueno, yo voy a utilizar como entrada de control del sistema el flujo de agua que estoy agregando al tanque y lo que yo quiero observar como salida, lo que yo quiero medir como salida es el nivel de agua en el tanque. Entonces, si yo quiero observar esa salida, si yo quiero medir esta salida del sistema, pues lo que tengo que poner es un sensor de nivel de agua, ¿no? Si tengo que poner un sensor de nivel aquí adentro del tanque para que me esté diciendo cuál es el nivel
de agua dentro del tanque. Entonces, yo estoy interesado en modelar un sistema con una entrada y con una salida. ¿Sí? Un sistema cuya entrada es el flujo de entrada y cuya salida es la altura del tanque. ¿Sí? Bien. Entonces, como sabemos que el volumen es el área por la altura y el área es constante a lo largo del tanque, entonces nosotros sabemos que el volumen es el área por la altura, o sea, la derivada del área por la altura respecto del tiempo va a ser igual al flujo de entrada menos el flujo de salida, pero el flujo de salida lo vamos a aproximar por medio de esta relación. Vamos a decir que el flujo de salida es proporcional a la altura del tanque. ¿Sí? Mientras R sea mayor, entonces la altura se va a reflejar de manera directa con respecto al flujo de salida, mientras que si la resistencia es menor, entonces, perdón, es al revés. Si la resistencia es pequeña, entonces 1 entre algo pequeño se va a hacer grande y entonces el valor de la altura se va a multiplicar por un valor grande y nos va a dar un flujo grande, ¿no? Si por el contrario la resistencia es pequeña, entonces si por el contrario la resistencia es muy grande, entonces el valor de la inversa va a ser pequeño y entonces el valor de la altura se va a multiplicar por un número pequeño y entonces vamos a tener un flujo de salida menor, ¿no? ¿Sí? Entonces el flujo de salida está dado por 1 entre R por H de T. ¿Sí? Dado que A es una constante, entonces sale de la derivada y lo que tenemos es que la altura por el cambio del nivel respecto del tiempo pues es igual a menos 1 entre R por H de T más Qi de T. ¿Sí? Y si yo paso este término al lado izquierdo de la ecuación, lo que tenemos es que A por la derivada de H respecto del tiempo más 1 entre R por H de T va a ser igual a Qi de T. ¿Sí? Entonces, y finalmente, normalmente el coeficiente de la derivada de orden máximo en la ecuación diferencial se pone como 1. Entonces lo que vamos a hacer es quitar esta A de aquí y pues la tenemos que poner dividiendo aquí y dividiendo acá, ¿no? ¿Sale? Entonces esta va a ser la ecuación diferencial que describe las dinámicas de este tanque, ¿no? Es decir, yo aplico una entrada al sistema, yo aplico un flujo de entrada y esta ecuación diferencial me permite describir las dinámicas de cómo va cambiando el nivel de agua dentro de este tanque. ¿Sí? Claramente es una ecuación diferencial de orden 1, por lo tanto se dice que este sistema, el tanque, es un sistema de orden 1 o un sistema de primer orden. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación diferencial que describe las dinámicas de nuestro tanque, ¿no? Es una ecuación diferencial de orden 1. Estoy seguro que ustedes ya han trabajado con este tipo de ecuaciones diferenciales. Claramente es una ecuación diferencial ordinaria porque los coeficientes de la ecuación diferencial son constantes, no dependen de H. Y además, como son constantes, como no varían con respecto al tiempo, dado que no dependen de H, por supuesto, ni tampoco dependen directamente del tiempo, permiten modelar un sistema que se le conoce como un sistema lineal, dado que la ecuación diferencial es lineal e invariante en el tiempo. ¿Sí? Dado que estos coeficientes son constantes, pues la ecuación no varía con respecto al tiempo y por lo tanto el sistema es un sistema lineal e invariante en el tiempo. ¿Sale? Este tipo de sistemas son los sistemas con los cuales vamos a estar trabajando, sistemas lineales e invariantes en el tiempo, ¿no? Claramente todos los términos de la ecuación diferencial son lineales, ¿sí? e invariantes en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, los coeficientes son invariantes en el tiempo, ¿no? Y cada uno de los términos son lineales, ¿no? Entonces nos permite describir un sistema lineal e invariante en el tiempo. Entonces, con este tipo de sistemas son los sistemas con los que vamos a estar trabajando
a lo largo del curso. ¿Sí? Otro ejemplo. Consideremos ahora un sistema masa resorte amortiguador sin fricción. Para hacerlo más simple, vamos a considerar que no hay fricción. Entonces tenemos una masa sujeta a una pared a través de un resorte con constante de resorte K y un amortiguador con constante de amortiguamiento B. Vamos a considerar que no hay fricción en este sistema y aplicamos una fuerza aquí, ¿sí? Aplicamos una fuerza en esta dirección y lo que queremos es modelar este sistema masa resorte amortiguador. Es un ejercicio típico de física universitaria, estoy seguro que ustedes ya lo han visto. Vamos a considerar que este amortiguador y este resorte son lineales, tienen un comportamiento lineal. En la realidad no son lineales, ¿sí? En la realidad un sistema masa resorte amortiguador no considera ni el resorte ni el amortiguador lineales, pero como aquí estamos interesados en un curso de sistemas dinámicos lineales, vamos a considerar que se comportan de manera lineal, ¿sí? Para hacer más simple nuestro modelo. Entonces, si hacemos un diagrama de cuerpo libre, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre sobre nuestra masa? Aquí está el centro de gravedad de nuestra masa. Pues claramente aquí tenemos la normal, aquí tenemos el peso de nuestra masa y eso es en el eje vertical. En el eje horizontal pues tenemos la fuerza F actuando en esta dirección, mientras que tanto el resorte como el amortiguador jalan a la masa en este sentido, ¿no? Si queremos mover la masa en una dirección, siempre el resorte y el amortiguador van a hacer fuerza en el sentido contrario, ¿no? Entonces, aquí tenemos la fuerza del resorte y por aquí también tenemos la fuerza del amortiguador, ¿sí? Entonces, si aplicamos la segunda ley de Newton, pues lo que sabemos de la segunda ley de Newton es que la sumatoria de fuerzas en el eje horizontal, en el eje X, sabemos de este eje X y este eje Y, tiene que ser igual a la masa por la aceleración en el eje X, ¿no? ¿Sí? Y entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X pues son la fuerza que va, llamémosle a esta dirección el lado positivo de ese eje, entonces va a ser F con signo positivo,
y en el lado negativo del eje vamos a tener a la fuerza del resorte y la fuerza del amortiguador. Primero la fuerza del amortiguador y luego la fuerza del resorte. ¿Sí? Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje X, ¿no? ¿Sí? Bien. Lo que queremos modelar en este ejemplo es un sistema dinámico que tiene como entrada la fuerza que le aplicamos, es decir, la entrada del sistema es F de t, ¿sí? Es la fuerza que le aplicamos al sistema, la fuerza con la cual movemos la masa, es la fuerza con la cual estamos excitando nuestro sistema dinámico. Y lo que vamos a ver como resultado es el desplazamiento de la masa. Lo que queremos ver, lo que queremos medir es qué pasa cuando yo aplico esta fuerza F con el desplazamiento de la masa. Entonces yo lo que quiero ver es a partir de la posición de reposo, qué desplazamiento tiene esa masa, ¿no? Entonces, lo que yo voy a ver como salida del sistema, lo que yo quiero medir como salida del sistema, pues es precisamente el desplazamiento en la dirección X, ¿no? ¿Sí? Bueno, y aquí nada más como coincidencia, la salida del sistema coincide con el desplazamiento en el eje horizontal. Entonces lo que voy a hacer es mejor cambiar y decir que el desplazamiento en el eje horizontal va a ser Y, este va a ser el eje Y, y el desplazamiento en el eje vertical va a ser X, ¿no? Entonces, así aplico un QR, la salida del sistema, con el desplazamiento de la masa, ¿no? Y simplemente cambié los ejes. Aquí en el eje horizontal voy a decir que tengo el eje Y, en el eje vertical tengo el eje X, y así hago coincidir la salida del sistema, ¿sí? la literal que utilizo para describir la salida del sistema con el desplazamiento, el desplazamiento en el eje horizontal, ¿sí? Entonces, si yo sustituyo el modelo de cada una de estas fuerzas en esta ecuación, pues lo que yo veo es que la entrada del sistema, que es F de t, menos la fuerza del amortiguador, se dice que, la fuerza de un amortiguador se modela de manera lineal como proporcional a la velocidad de la masa. Y entonces, la constante de proporción, que es B, me da una fuerza del amortiguador igual a B por la velocidad en el eje Y. Entonces aquí también lo tengo que cambiar por Y, que cambié el eje horizontal por Y, ¿sí? La dirección de Y, del desplazamiento horizontal, y menos la fuerza del resorte. Pero la fuerza del resorte se aproxima por una relación lineal, diciendo que la fuerza del resorte es proporcional al desplazamiento, y la constante de proporción pues es la constante del resorte. Entonces esto es K por Y, ¿sí? Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración en la dirección horizontal, ¿sale? Si yo paso la velocidad y el desplazamiento a este lado de la ecuación, pues lo que tengo es que la masa por la aceleración más la constante de amortiguamiento por la velocidad en Y, más la constante del resorte por el desplazamiento en el eje Y, pues es igual a la fuerza, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué es la aceleración? Pues la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento respecto del tiempo, ¿no? Y entonces la segunda derivada de Y respecto del tiempo
por la masa más b por la velocidad en el desplazamiento horizontal, que no es más que la primera derivada de y respecto del tiempo, más k por y de t, pues es igual a la entrada f de t. ¿Sí? Entonces ya tengo la ecuación diferencial que define las dinámicas de este sistema masa-resorte amortiguador. Como a mí me interesa que el primer coeficiente sea exactamente igual a 1, pues lo que voy a hacer es dividir el miembro izquierdo y el miembro derecho de la ecuación por entre m. Entonces, lo que me va a quedar es que la segunda derivada de y respecto del tiempo más b entre m por la derivada de y respecto del tiempo más k entre m por y va a ser igual a 1 entre m por f de t. ¿Sí? Entonces, esta ecuación diferencial es la ecuación diferencial que describe las dinámicas de este sistema masa-resorte amortiguador, es decir, la ecuación diferencial que modela este sistema, pues es una ecuación diferencial que la vamos a escribir como y punto punto más b entre m por y punto más k entre m por y va a ser igual a 1 entre m por u. ¿Sí? Entonces, la ecuación diferencial que modela las dinámicas de este sistema masa-resorte amortiguador, pues va a ser una ecuación diferencial de segundo orden. La notación y punto punto significa la segunda derivada de y con respecto al tiempo. Siempre que vean punto arriba significa derivada con respecto al tiempo. Por ejemplo, la segunda derivada de y con respecto al tiempo es y punto punto. La primera derivada de y con respecto al tiempo es y punto. ¿Sí? Y claramente, como se puede ver, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de segundo orden. Es decir, el sistema masa-resorte amortiguador es un sistema de segundo orden. ¿Sí? Y esta es la ecuación diferencial, una ecuación diferencial de segundo orden que modela las dinámicas del sistema, con entrada f de t y con salida y de t. ¿Sí? Porque cambiamos el desplazamiento, ¿no? Los ejes para el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento horizontal es y el desplazamiento horizontal es y el desplazamiento vertical es x. Bueno, esto con respecto a las ecuaciones diferenciales. Como les comenté al principio, esta va a ser la herramienta matemática que vamos a usar para modelar sistemas dinámicos lineales en el espacio del tiempo. ¿Sí? Cuando queramos modelar cómo son las dinámicas de un sistema con respecto al tiempo, pues vamos a utilizar ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahora, sin embargo, el problema de las ecuaciones diferenciales ordinarias es que tratar con ecuaciones diferenciales puede ser un poco complicado.